Bienvenidos a Eres Capaz, el podcast donde cada 15 días yo, Paco Bermúdez, junto a mis amigos Óscar Bodas y David Aguilera, que por cierto hoy no ha podido venir y ahora os cuento, y un invitado especial, nos sumergiremos en la cotidianidad tras la búsqueda y herramientas para hacer de esta vida una existencia más plena y consciente, alejados de tópicos, con una buena dosis de pensamiento crítico y esperemos que humor, mucho humor. Ingeniero de sonido, arranca este carromato cósmico que empezamos. Bienvenidos a Eres Capaz by Paco Bermúdez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muy Muy buenas. buenas. Bueno, permitidme que presente a nuestro querido ingeniero de sonido aquí ¿cómo era lo que te gustaba a ti? Ingeniero del El carromato carromato cósmico. cósmico. Aquí lo tenemos. El señor Oscar Boda, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy ¿Qué buenas tal? ¿Cómo te noches. encuentras hoy? Un placer estar otra noche más aquí con, bueno, un podcast que pretende ser un podcast diferente, ¿no? Efectivamente. Y Venga. bueno, David, que no lo veis aquí hoy, porque el pobre se encontraba, además hoy le hubiera venido al pelo el programa, desde luego. El pobre hoy se encontraba con una migraña bastante importante y no ha podido venir. Así que nada, nos pide que le disculpemos y el próximo día estará ahí a tope con nosotros. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, bueno, que para mí es una auténtica delicia, una auténtica joya. Que no habéis leído ya el título del programa, bueno, ya sabréis quién viene. Quienes estén relacionados con el mundo de la salud natural, probablemente casi seguro al 100% lo conocéis. Y que no lo conozcáis, bueno, pues siempre digo que tenemos la enorme suerte de que en nuestro país contamos con una de las grandes personalidades dentro de la salud natural. No tiene un apellido oriental, no tiene un nombre rimbombante, pero sin embargo para el mundo de la salud natural es uno de los, por así decir, de los grandes pilares, uno de los grandes investigadores, es una persona que lleva muchísimos años en la investigación, también en la docencia, también en su consulta particular. Y bueno, no me quiero extender más, quiero presentar aquí a nuestro grandísimo invitado. Bienvenido, don Francisco Lucena Paniagua. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, muchas gracias, Paco, por tu presentación, hijo. Bien, estamos bien, con ganas de participar con vosotros en esta experiencia nueva, ¿no? La Sabes verdad que siempre me que gusta estar atento a todo lo que hacéis, ¿no? Me gusta muchísimas mucho la gracias. línea en la que hacemos y hacia dónde vamos y hacia... Y bueno, vamos a ver qué da esta noche, ¿no? La verdad que sí. Y muchísimas gracias de verdad. ¿Cómo quieres que te digamos? Francisco, Curro, ¡Hurra! Curro, perfecto. Pues muchísimas gracias, Curro, de verdad, porque de verdad es un auténtico privilegio tenerte por aquí. Eh, bueno, que no lo conozcáis, pues aquí tenéis al gran creador del método NSC, el nuevo sistema craneal, que es una auténtica pasada todo lo que este hombre ha conseguido. Os lo puedo decir por experiencia mía personal, también fui alumno de él, bueno, soy alumno de él, y también pongo en práctica yo en consulta lo que he aprendido de él y bueno, los resultados son realmente espectaculares. Se está generando una comunidad súper interesante en torno a este método, al NSC, que después si quieres nos hablará un poquito más en detenimiento, aunque estoy seguro que si tú me lo permites te voy a traer un millón de veces. Y, Venga. y bueno, no solamente en SC, también, bueno, a expertos al fin y al cabo en todo lo relativo a técnicas de salud natural, a técnicas manuales, etcétera, etcétera. Y bueno, y el tema que hoy queríamos tratar, básicamente, sería precisamente abordar los nuevos métodos o qué de novedades hay en el mundo de la salud natural que pueda ser un poquito diferente a lo que ya venía establecido desde el punto de vista, bueno, en tu caso has podido desarrollar durante tantísimos años hasta que ya por fin ha salido a la luz el NSC, pero ¿cómo se encuentra a día de hoy, Curro, el tema de la salud natural? ¿Cómo es tu impresión? Sí, bueno, está todo como muy... Es decir, pero también es algo que te iba a decir ahora nuevo y es algo que llevo escuchando de 35 años que llevo ya en esta historia, ¿no? Es decir, que siempre tú sabes que aparecen los flashes de las novedades, con las técnicas, con las cosas mágicas, ¿no? Que, digamos que todo el que llega es el que predomina dependiendo de las campañas
de publicidad que haga, del marketing, las técnicas americanas, se dispara ahí un poco, ¿no? Yo creo que la salud natural es algo mucho más sencillo que todo eso, ¿no? Es decir, y siempre digo e insisto, ¿no? Que tiene que ser sencillo, porque si no es sencilla la técnica, no es viable bajo mi punto de vista, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que si lo podríamos resumir en una frase, sería conseguir el equilibrio perfecto entre el alma y la personalidad, ¿no? Así, digamos, apoyándonos un poco en el doctor Eduard Bach, ¿no? Es decir, y ahí a partir de ahí todo lo que interfiera en esa comunicación, en definitiva, de nosotros con nosotros mismos, es la que está ocasionando esas diferentes disfunciones o diferentes, sí, disfunciones. Vamos a hablar de disfunciones, no hablemos de otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, la salud natural siempre, el problema también que le veo yo socialmente, cada vez menos, afortunadamente, es que cuando ya acuden a nosotros es cuando ya están como desahuciados de muchas puertas que han tocado, ¿no? Y ahí nos encontramos un verdadero dilema o una verdadera dificultad a la hora de poder empezar a trabajar con ese consultante que viene en busca nuestra, ¿no? Pero siempre realmente tenemos la opción de aportarle ese granito de salud, ese granito de cambio de alimentación, de cambio de respiración, de cambio de modus vivendi, en definitiva, para que él se vaya a sentir mucho más adecuado a su proceso vital actual, ¿no? Es decir, que como tú sabes, tenemos muchas técnicas muy sencillas y además muy ancestrales que son las que realmente, en definitiva, acudimos todo cuando necesitamos salir de este embrollo que le llamamos la locura de esta sociedad, de esta alimentación, que estamos llevando a cabo, de esta manera de vivir, de este estrés, ¿no? Entonces, bueno, por ahí lo veo, ¿no? Por ahí lo veo. Veo que se van eh, cerrando, veo que cada vez hay más chavales jóvenes que tienen esta inquietud de esta filosofía de vida, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay mucha gente que se está haciendo vegana, chavales muy jóvenes, ¿no? Yo hablo con ellos y les pregunto, bueno, ¿cómo has llegado a esta conclusión, ¿no? Es decir, y bueno, mucha gente lo hace por el cuidado animal, pero otra gente lo hace y lo replantea desde el aspecto de salud, ¿no? De salud natural. Hoy, esta mañana, he escuchado en la radio que se ha reducido el porcentaje, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que en un 30% el consumo de alcohol en jóvenes. Mira, Y se ha estudiado que por qué, ¿no? Y bueno, ya cuando he escuchado la respuesta ya me he quedado flipado del todo, ¿no? Por el TikTok, no me digas. sí. Y ahora tú dices, ¿pero por qué? Dice, bueno, y te dice, ¿no? Me han dicho, dice la radio, dice, bueno, es que, claro, si ellos hacen vídeos, se dan cuenta que cuando se toman una cerveza o unas copas, no, los vídeos no es el mismo. Es decir, que gracias a los vídeos del TikTok está dejando a la gente joven de beber. Es decir, entonces, bueno, son cosas es decir, tú ahora te puedes tirar con un adolescente convenciéndolo de que no beba, de que el alcohol es muy malo, pero ahora no, viene el TikTok y le dice, mira, deja de beber que no sale guapo que el vídeo, muchacho. ¿No? Es muy curioso todo eso, ¿no? Me ha resultado así impactante, ¿no? En ese sentido. Y bueno, resumiendo, la salud natural la veo bien, la veo con mucha gente con muchas inquietudes. También veo que hay muchos profesionales de la medicina clásica que se están pasando a hacer una medicina integrativa, como le llaman ellos. Es decir, todo un compendio de profesionales trabajando en una línea para conseguir un bienestar y una salud. Es curioso porque también se está estableciendo por lo que estás diciendo, lo estoy viendo, de que hay muchos profesionales de la alopatía, ¿no? Que se están pasando también a todo lo que sería todas estas técnicas más ancestrales y más tradicionales, al fin y al cabo, que ahora también matizaremos eso, ¿no? Pero también hay una dicotomía en ese aspecto. También podemos encontrar que a veces incluso desde el propio gobierno tratan de demonizar, tratan de atacar, tratan de desprestigiar al fin y al cabo. Es como que hay ahí cada vez hay más polaridad en ese aspecto, ¿no? Podemos ver mega detractores de la homeopatía que hacen suicidios homeopáticos con sedatif, por ejemplo, en programas de televisión de máxima audiencia. Pero después podemos ver médicos alópatas
que se pasan a la homeopatía, la conozco en algún caso personalmente, y realmente, es que claro, podemos hablar de muchísimas técnicas, muchísimas cosas, pero la salud natural, al fin y al cabo, es lo que decía, es bastante más fácil de lo que parece. Sería prácticamente volver a nuestros orígenes, ¿no? Dejar de comer Sí. tanta porquería, es decir, vivir una vida más higienizada en todos los aspectos, imagino, ¿no? Sí, ya sabemos que una de las mayores asignaturas que existe dentro de la naturopatía, ¿no? O de la medicina natural es el higienismo, ¿no? Es decir, que es una realidad, ¿no? En el momento que tú cambias la alimentación, que empiezas a eliminar elementos que sabemos que no son del todo adecuados por la composición que tiene, por la manera de procesar que tiene, entonces el cuerpo empieza sobre todo a ocasionar algo que se llama deshincharse, ¿no? Es decir, ahí vemos, es decir, cuando el cuerpo, ¿por qué nos hinchamos, ¿no? Podría hablar de inflamación, ¿no? Pero sería dar un paso más alto. O podemos hablar de inflamación. Es decir, en el momento que nosotros nos inflamos, lo que tenemos que hacer es buscar, no es tomar un antiinflamatorio, no es algo que me quite la inflamación, sino es algo que deje de provocar la inflamación que yo estoy produciendo en mi sistema, ¿no? Es Ujú. decir, en el momento que empezamos a hacer una mezcla de alimentos inadecuada, en el momento que si hay unas intolerancias, por ejemplo, a las harinas, al gluten, y tomamos gluten, nuestro cuerpo se va a hinchar, a la vez para que nuestro cuerpo pueda procesar todos esos elementos que hemos introducido, que necesita meter mucha agua y nos seguimos hinchando, inflamando, ¿no? Hoy en día ya se habla de que, siempre se ha hablado, ¿no? O últimamente de que teníamos dos cerebros, ¿no? O tres cerebros, ¿no? El cerebro tal, el corazón y el intestino, ¿no? Hoy en día ya hay científicos que están reconociendo que el intestino es el primer cerebro, ¿sí? Fíjate. Entonces, ahí nos dice ya y nos indica que hay algo que ya tenemos que relacionar mucho con la alimentación, tanto física como emocional, ¿no? Y ahora abrimos paso a otra vía, ¿no? Y podríamos establecer, por ejemplo, el tema de la alimentación como uno de esos grandes pilares. ¿Cuáles más podríamos establecer más pilares dentro de este criterio? Desde el punto de vista de que alguien en su casa, sin necesidad de tener que ir a ninguna parte, ni ningún terapeuta ni nada, que diga, ostras, me voy a mirar este pilar de la alimentación. ¿Y hay algún otro pilar que podamos tener en cuenta? Sí, sobre todo lo que sería la regulación del sistema nervioso, ¿no? Es decir, en el momento que observamos que tenemos ansiedad o que tenemos depresión o que tenemos que tal, tenemos que empezar a valorar y poner las cartas encima de la mesa sin ningún tipo de miedo a reconocer qué es por dónde estamos pasando o cómo lo estamos viviendo y a partir de ahí también emprender cosas que nos pueden combinar. Es decir, para mí son tres pilares fundamentales. Uno que sería la nutrición por una parte, otro sería digamos, como el equilibrio psicoemocional del individuo, ¿no? En sí, ver aquello que le está incomodando, ver aquello que le está afectando y encajarlo en su sitio. Y por otra parte, la vida, digamos, social, trasladada también al deporte, al salir con los amigos, ¿sabes? Al medio natural, a todo eso, ¿no? Al fin y al Para mí cabo, eso sería, claro, todo lo que nos nutre, al fin y al cabo, entiendo, ¿no? sí, sí, evidentemente, sí. No solamente la Hay alimentación. una prueba que pasó el otro día, ¿no? Que es muy curiosa, ¿no? Estamos haciendo unos estudios ahora sobre la diabetes, ¿no? Y hay una persona que tiene un proceso de diabetes y a la vez está trabajando, está con una endocrina y estamos dándole medicación, es decir, pastillas, ¿no? De la farmacia Ujú. y a la vez estamos intentando de ver cuál es ese origen de esa diabetes y demás, ¿no? Estaba ya llevando 15 días con un proceso de cambio de pastillas nuevas y la diabetes no le bajaba, ¿no? No le bajaba el azúcar, la glucosa por la mañana en sangre, tal y cual. Bien. Y curiosamente, ya harto, muy harto de que no le bajara, de que no le bajara, un día le llamó un amigo para comer, ¿no? Y le llama al amigo y él decide que hoy es su día libre, ¿no? Hoy es mi día libre y voy a comer lo que me apetezca porque ya estoy harto, porque no sé cuánto, cabreado, muy cabreado, ¿no? Me viene y me cuenta que se tomó una cerveza
unas tapas de ensaladilla rusa, que después concretamente se toma un gazpachuelo, con unos vinos, con unos tal, que después se toma un café con un Bailey, es decir, que después se pide una copa de helado y que después se pide un chupito de Jägermeister, ¿no? Concretamente, ¿no? Y que después se siguen de juerga, sigue la fiesta, la sobremesa, y que se toma 4 cubatas de ron añejo, que es lo que más azúcar puede tener, pero sí me advierte que había tomado Coca-Cola 00, ¿no? Bien. Se toma el azúcar al día siguiente, la glucosa en sangre y la tenía en 90. Yo, Es decir, estaba en los niveles, ya ves. ¿no? Cuando nos juntamos la endocrina y yo, nos echábamos las manos a la cabeza, pero ¿esto qué es? ¿Cómo es posible esto? ¿No? ¿Qué es lo que ha comido esto? Que no es posible, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De cómo afecta todo el aspecto psicoemocional, a cualquier patología también, ¿verdad? Es decir, si esa persona en ese momento está desinhibida, está a gusto, se está riendo, está participando con su amigo, está de una manera distendida, el cuerpo puede asimilar y tiene la capacidad, en este caso todavía, de poder digerir toda esa glucosa que se ha introducido, ¿sí? Para mí, el aspecto emocional es el que, digamos, como que bloquea al órgano, ¿no? Es decir, si la emoción afecta al órgano, de una manera simbólica es como si le pusiéramos una tela metálica alrededor y ese órgano no puede respirar, no puede realizar su función de una manera adecuada, ¿no? y equilibrada. Entonces, ¿cuándo empiezan las dificultades? Quizás con el páncreas no lo entendamos tanto, pero sí lo entendemos perfectamente con el estómago, ¿no? Cuando nos enfadamos, todo el mundo reconoce que una vez en su vida ha tenido un pellizco en el estómago, ¿no? Ujú. Ese pellizco en el estómago, ¿qué va a posibilitar? Va a posibilitar que cualquier cosa que tome, aunque sea una manzana, te va a sentar mal, ¿sí? Porque la emoción, digamos, está asfixiando a ese órgano y no le está permitiendo hacer la función adecuada, ¿vale? Sin embargo, cuando estás bien, estás feliz, estás contento, tu estómago puede hacer un sobreesfuerzo en caso de que estés en una fiesta o de que estés en una boda o en una celebración, ¿no? Ese es el ejemplo claro, ¿no? Si tú estás bien, tu cuerpo puede digerir con mayor o menor dificultad el proceso de los alimentos que introducimos. En el momento de que pase algo, de que esté fallando algo, a través de la emoción que está limitando la función de ese órgano en concreto, vamos a sentir esa dificultad, ese empacho, por llamarlo de alguna manera, que realmente lo es. Cuando estamos empachados y hay que quitar ese empacho, ¿no? Y la mejor manera de quitarlo no es tomando medicamentos que quiten el empacho. Lo mejor sería a lo mejor darle 3 días de descanso a ese estómago, ¿no? O una alimentación mínima de crudo, de un poquito de fruta, de tal, ¿no? Y un poquito de agua y ya está, ¿no? Que no nos va a pasar nada por estar 3 días sin tomar nada, no nos va a pasar, no nos pasa nada, os lo aseguro, y que el estómago se recomponga, ¿vale? Qué interesante. Y también el hecho de que aprendamos también a cómo digerir diferentes emociones, cómo, pues ya no solamente los alimentos, sino cómo vamos a digerir y a ser capaces de procesarlas, al fin y al cabo. No se trata solamente de digerirlas, sino saber procesarlas para que no se enquisten, porque eso a la larga también va a generar otra serie de problemáticas. Y algo que me viene al pelo, por ejemplo, porque eso puede también provocar roturas y hablamos de las famosas cicatrices que tanto ha investigado y que descubrimientos tan espectaculares ha generado tu trabajo. Hablando un Sí, poquito del tema de las cicatrices, porfa. vale. Sí, te hablo de las cicatrices, pero primero vamos a ver qué es lo que lo ocasiona, ¿vale? Ok. Mirad, para mí las emociones es un casillero, ¿sí? Un casillero de herramientas o una caja de herramientas. Ujú. Y tenemos las diferentes emociones que cada uno en base a la escuela que estudie o que aprenda va a tener diferentes números de emociones, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo mucho las 38 flores de Bach, ¿no? Porque es una manera fácil y cómoda de que todo el mundo pueda acudir a ella a estudiarla sobre todo, ¿no? Entonces, si imaginamos de una manera que tenemos un casillero, ¿no? Como lo que hemos tenido en los institutos, en las universidades, ¿no? Donde cada emoción está ubicada en ese casillero,
también lo podemos trasladar a un carro de herramientas de mecánico, ¿no? El que sabe en cada cajón, en cada momento, qué herramienta es la que está en cada sitio. Y siempre esas emociones están a nuestra disposición, ¿sí? Además, esas emociones son universales. Es decir, porque el miedo que tengo yo lo tenemos todos. Es el mismo miedo, ¿no? Es la misma herramienta. Para mí el miedo no es algo limitante, es una herramienta que yo tengo que hacer un buen uso de ella. Bien, si yo cojo la herramienta adecuada, vamos a suponer que eh, las llaves inglesas son todas llaves inglesas, pero hay llaves inglesas pequeñitas, ¿no? Y llaves inglesas para camiones, ¿no? Evidentemente tengo que elegir la herramienta adecuada y en el tamaño proporcional adecuado al emprendimiento que vaya a realizar. Si estoy haciendo bricolaje en casa, pues no puedo utilizar una llave inglesa de rueda de camión, Claro. evidentemente, ¿no? Tendré que coger un destornillador pequeñito y una llave inglesa pequeñita y poder. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con las emociones? Que la mayoría de las veces se nos olvida, es decir, devolverlas a su casillero. O el mecánico que esté despistado se olvida de ponerla en el cajón adecuado. Al final nos convierte el taller ese en una locura, en una auténtica locura, porque para encontrar la 10-11 se tira toda la mañana, ¿no? De hecho, ya hay un refrán que dice que te pierdes más que la 10-11, ¿no? Verdad. Claro. Entonces, ese es el tema, es orden. Orden en cuanto a la elección de la herramienta que voy a utilizar y después disciplina a la hora de devolverla a su sitio. Bien, cuando yo estoy haciendo bricolaje en casa y empiezo a necesitar varias herramientas, al final acabo metiéndomelo en el pantalón, ¿no? Porque no vamos, ahora un tornillito, vuelve a hacer todo el destornillador, no. Es decir, te vas metiendo herramientas en el pantalón, ¿no? Y vamos a poner el caso de que llegáis y me tocáis el portero electrónico, ¿no? Y yo estoy liado con el bricolaje y todo el vaquero o todos los pantalones llenos de herramientas, ¿no? Y ahora, venga, oye, bájate, tío, tengo muchas ganas de verlo, nos vamos a tomar una cerveza y nos vamos a un taburete, a un bar, ¿no? Y ahora me siento en el taburete y empiezo a clavarme las herramientas en el culo, literalmente, ¿no? Bien, eso serían las cicatrices, realmente, Mm. las cicatrices emocionales, ¿no? Porque esa herramienta no tendría por qué estar ahí, ¿de acuerdo? Esa herramienta ha hecho su función, ya tendría que estar en su casillero para la próxima vez que la necesitemos. Entonces, si yo me voy al bar con eso, me voy a hacer cicatrices. Esas cicatrices, la mayoría de las veces, no somos ni conscientes, porque ay, te cambias un poco así, como que te está molestando el destillador en el culo, pero no eres capaz de coger el destillador, sacártelo y ponerlo encima del mostrador, ¿no? Sino que, bueno, nos adaptamos ahí, nos acoplamos al taburetillo y vamos ahí poniendo eso, ¿no? Bien. Cuando esas herramientas, cuando esas emociones no están devueltas a su casillero, genera una serie de cicatrices emocionales, ¿sí? Que se van archivando en nuestro ser, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que es una malla que tenemos, que es el sistema nervioso neurovegetativo, que va quedando, que funciona como una caja negra de una nave o de un avión, ¿no? Y que va grabando todos los procesos por los cuales vamos pasando y que nos va dejando marcas. Desde NSC, cuando decidimos sacar NSC al mercado, lo que planteamos es la manera de localizar en qué sitio está esa cicatriz emocional. Esa cicatriz emocional y la podemos solucionar, le podemos ayudar equilibrándola con un aparato de cromoterapia, con un tapping, con un láser, con lo que queramos, ¿no? Con la herramienta que tengamos. Lo que conseguimos con eso es devolver la emoción al casillero y liberar a la persona de esa incomodidad que le supone seguir teniendo la herramienta clavada en el culo de por vida, ¿no? Porque además no somos conscientes de cuándo pasó eso. Ese es otro gran problema. Esa Es otra. decir, porque ya no sabes qué es lo que lleva en los bolsillos, ya no sabes qué es lo que te estás clavando, ya es simplemente un dolor generalizado, un dolor de incomodidad, de asfixia, de angustia, de ansiedad, de estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí lo que hacemos con esto es localizar. No nos interesa, perdón, el nombre, sino lo que nos interesa es cuándo ocurrió, ¿vale? Y vamos a solucionar esa. ¿Por qué no el qué? El qué nos podríamos estar divagándolo muchas veces, muchos años y discutiendo con la persona, con el consultante, para no llegar a ningún resultado adecuado, porque en definitiva se va a convertir en una discusión absurda.
Por eso decidí pasarlo a años, ¿no? Entonces, lo que hacemos es el testaje de en cuáles son las cicatrices emocionales que tiene esta persona, ¿no? Bueno, ya ha avanzado mucho, ya tenemos un punto para tratar la relación con los ancestros, ya tenemos un punto para tratar la historia con los gemelos ausentes, ya tenemos el periodo intrauterino, que fue desde el principio, y después empezamos a testar de 7 en 7 años, ¿no? En ciclos de 7 años, ¿no? Localizamos la línea de la vida, tenemos en varios sitios, tenemos en el cráneo, la tenemos en el pabellón auricular, la tenemos en el pie, la tenemos en el pecho, en las muñecas, etcétera, etcétera. Hay muchos sitios donde poder localizarla. Lo que hacemos es un testaje que se puede hacer con muchas herramientas, se puede hacer con una varilla de Faury, se puede hacer con un péndulo, se puede hacer con Biotensor. una R, ¿no? Se Ujú, puede hacer con infinidad de cosas, ¿no? Con un biotensor, etcétera, ujú. etcétera. Y lo que nos interesa es el año. Porque yo no quiero entrar en conflicto con la persona, que me diga que no, me da igual. ¿Qué pasó en este año? ¿No? ¿Qué pasó cuando tú tenías 7 años? Mira, yo no me acuerdo. Vale, no te preocupes tampoco. Vamos a tratarlo, vamos a comprobarlo y después ya la información, si te tiene que llegar, te va a llegar. ¿Sí? ¿Con eso qué conseguimos? Conseguimos, digamos, como si fuéramos soldados, ¿no? Y viniéramos de campaña, ¿no? De campamento, ¿no? Que vienes con las botas, la mochila esa grande que ya vacía, pesa, eso es lo más grande, imagínate, llena, ¿no? Y el armamento y el casco y las botas y todo, ¿no? Y llegamos a casa y soltamos todo ese arreo o al cuartel, dejamos todo eso y nos damos una ducha, ¿no? Eso es lo que hacemos en NSC, realmente, ¿vale? Dicho así de una manera coloquial, dicho de una manera entendible para todo el mundo, ¿no? Y después hay cicatrices, como tú bien dices, que no se saben dónde se producen, pero inclusive tenemos cicatrices de nacimiento, ¿no? Sí, Hay algo que muchas veces no nos planteamos, ¿no? Por ejemplo, el ombligo no deja de ser una cicatriz de nacimiento. Y sí, muchas veces podemos encontrar ahí una pista interesante para lo que está ocurriendo, ¿verdad? sí, señor. Yo hago una traducción, ¿no? Me atrevo a hacer una traducción, ¿no? Pecado original por cicatriz original, ¿sí? Qué bueno. Es decir, es la única cicatriz que tenemos es el ombligo, ¿no? Y que venimos con ella, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, es el primer punto que vamos a tratar, que vamos a localizar. Vamos a ver si hay problemas con ese ombligo, si esa cicatriz ha cicatrizado bien, ¿no? O si la persona, por ejemplo, tiene el ombligo muy sensible, es que hay un conflicto con su madre. No significa que su madre sea ni buena ni mala, no. Simplemente aquí no hay nadie ni bueno ni malo. Aquí simplemente hay que haya conexión o que haya un conflicto, ¿vale? Y es la primera cicatriz que tenemos que tratar, la cicatriz original, ¿sí? Y todos nacemos con el ombligo, no hay otra manera. De momento, ya no De sé, no sabemos momento. ya. Qué bueno, qué interesante. Es que esto da para un programa, bueno, un programa, yo creo que una temporada inclusive. Y me gustaría que habláramos un poquito de toda la corriente que hay ahora, si te parece, por saltar un poquito a otro tema, de lo que serían las técnicas más ancestrales o la medicina tradicional, etcétera. Y lo digo a colación porque el otro día, así de pasada, vi un reportaje sobre la medicina ayurveda, ¿no? Y me pareció interesante desde el punto de vista de la traslación que yo hice bueno, de cómo pusieron en valor la cultura india y demás de su medicina tradicional, ¿no? Y cómo le daban mucho valor al respecto, ¿no? Entonces yo empecé a hacer una traslación de decir, vamos a ver, esta gente está tratando de retomar, de ir ahí. No sé hasta qué punto, es decir, no quiero entrar en más temas, simplemente era una traducción a nuestra cultura. Nuestra medicina tradicional se basaría en lo que nuestros abuelos, etcétera, etcétera, vivían, o ya tendríamos que empezar a limpiar de polvo y paja, porque claro, yo de repente se me ocurrió pensar que uno iba a una sangría con sanguijuela o si te duele la muela iba al barbero de confianza, ¿no? Entonces, si eso lo tenemos nosotros en nuestra cultura, tenemos que empezar a sacar el polvo de la paja, por así decir,
también me imagino que culturas que ni siquiera es la nuestra, también tenemos que aprender a ver más allá de la moda, ¿no? Y cómo podemos empezar a vislumbrar realmente dónde se encuentra realmente la auténtica joya a nivel naturopático y de salud, al fin y al cabo, de ese remedio concreto, ¿no? No sé qué Ujú. opináis. Me pareció una reflexión que hice y digo, pues es interesante, ¿no? Bueno, Oscar, no sé si quieres tú contar algo. Que estoy aquí con esto hipotecado, el micro lo tengo hipotecado, No, tío. no, tranquilos. No, estaba escuchando atentamente. Pues es que abarca muchos temas, ¿no? Se van pasando los temas y hay cosas que realmente influyen en la salud natural que tenemos. Una de las cosas que has dicho, efectivamente, la trofología, yo las llevo a rajatabla, o sea, la tengo aquí impregnada, la combinación de los alimentos, porque desde que me metí un poquito en el tema higienista y leí sobre todo el estudio China y vi cómo iban como dando golpes de ciego, ¿no? A, a si esto era estadísticamente, no es que fuera la verdad, es que estadísticamente es lo que pasaba, por ejemplo, en el estudio China. Entonces, yo lo he probado conmigo mismo. Paquito me ha cogido siempre de, De de conejito de conejillo de India. Indias o le he acompañado en los procesos. Y bueno, he visto que realmente en cuanto te pones un poquito a escarbar, ves que hay muchísimas herramientas para conseguir mejorar la salud. El proceso, digamos, del cambio depende de una persona, depende de uno mismo, no depende de un naturópata o de cualquier persona. Depende de ti ir a ese naturópata y querer cambiar. Eso es lo que yo considero. Ujú, Y bueno, el NSC no lo conozco demasiado, de oídas un poquillo, pero me parece súper interesante el poder, el tema este de las cicatrices, el poder limpiar, digamos, emociones ancladas sería, ¿no? Que se han quedado ahí y el tema de las emociones ya sabemos que conduce a las enfermedades, o sea, digamos, lo energético conduce a lo físico, al densificar, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Además, es un campo apasionante y muy y que abarca muchas técnicas, ¿no? Muchas herramientas. ujú, ujú. Lo que decías tú, Paco, ¿no? De la Ayurveda, ¿no? O de... Bueno, sí, es por decir, poner un ejemplo, ¿no? sí, mira, vamos a hacer un pequeño esquema así, ¿no? De una manera muy sencilla, ¿no? China sigue manteniendo su medicina. África sigue manteniendo su medicina. Ujú. India sigue manteniendo su medicina, ¿no? Europa, ¿qué tiene? Es un campo de pruebas de las diferentes industrias farmaquímicas que quieren quitar todo lo ancestral, ¿no? Porque ellos está claro que quieren vender pastillas, ¿no? Incluso, imagínate ya cómo es la historia, que estas mismas industrias farmaquímicas, que evidentemente hacen una función espectacular en el mundo, ¿no? Porque si tienes un dolor de muela, tómate un Nolotil. No, no nos andemos con tonterías, ¿no? Digamos, ¿no? Bien. Hasta ya nos traen y nos facilitan aquí las recetas chinas, las recetas indias, es decir, la cúrcuma, aquí cuando hemos conocido nosotros la cúrcuma, ¿no? Yo, muchos consultantes míos me vienen, es que tomo cúrcuma, digo, pero tú eres indio de broma, ¿no? Porque es verdad, aquí tenemos nuestras propias idiosincrasias y nuestras propias plantas que son adecuadas a nuestra fisiología, ¿sí? No tenemos por qué importar nada, pero no, aquí ya se mezcla todo, ¿no? En relación a esto, yo recuerdo de uno de mis viajes a África, ¿no? Cuando, bueno, yo sobre todo me gusta mucho, como bien sabéis, estudiar todo lo relativo a la medicina tradicional africana, sobre todo de África Occidental, ¿no? Toda la parte de Nigeria, Senegal, Dahomey, bueno, los Benin y demás, ¿no? Y, y una cosa que me pareció muy curiosa, porque aparte de que y discúlpeme que te corte, Curro, pero es que venía a colación con esto mismo, una cosa que decía uno de estos expertos en medicina natural de allí,
Es que dice, ustedes tienen que buscar en su lugar de origen esta misma planta, dice, porque todas las plantas de reino vegetal van a curar y van a matar. Lo que va a cambiar es la dosis. Pero todo está en la naturaleza. Ellos allí eran capaces de curar cualquier cosa que aquí en Occidente a veces nos parece casi algo imposible, ¿no? Y parece una barbaridad lo que estoy diciendo, pero yo he sido testigo de eso, ¿no? Y claro, nos decían, y yo decía, ostras, dame esa planta que me la lleve y que la plante. Me decían, no, tú tienes que buscar esta misma planta en tu entorno. Tendrá otro nombre, tendrá, pero será de otro tipo de especie. Dice, pero te garantizo que va a ser lo mismo. Va a ser exactamente igual, ¿no? Y a colación a lo que tú decías de la cúrcuma. Y disculpa que te corte. No, no, no. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, que perdemos la idiosincrasia, perdemos nos desnaturalizamos, ¿no? Y donde nada más que atendemos ahora, que lo interesante es alguien que traiga con los ojos así achinados, ¿no? O que venga de no sé dónde, que venga de no sé cuánto, cuando aquí realmente tenemos muchos personajes, ¿no? Aquí en Málaga tuvimos la suerte, en Andalucía y en España, de tener al profesor don Felipe de Torres del Solar, ¿no? Una persona que es que le dio un enfoque a la naturopatía, ¿no? Al naturismo, como él le llamaba, impresionante, ¿no? Es decir, y algo muy sencillo, no tienes que hacer nada, es decir, no tienes que hacer nada, simplemente tienes que dejar de hacer, ¿sí? Es que la mayoría de las veces se solucionan dejando de hacer cosas, ¿no? Qué Entonces, buena bueno, frase. tenemos nuestra idiosincrasia. La pena es que eso se ha perdido aquí por la industria farmacéutica, por el ritmo que llevamos, por la movida que llevamos. Mirad, algo fuera de la naturopatía, la aspirina, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con la aspirina? Porque gente de mi edad, de pequeño, lo que tomábamos era aspirina. De pronto se empieza a decir que la aspirina crea hemorragia, ¿no? Ujú. Bien, que perfecto, que sí, que produce un sangrado, vale, perfecto, pero es que mm, si nos vemos claros, lo que único que hacen es cambiar un medicamento europeo por un medicamento americano, que es el paracetamol, ¿no? ¿Y el paracetamol qué hace? No te hace una hemorragia, pero te revienta el hígado, ¿no? Es decir, entonces, para que veamos un poco de una manera muy sencilla y sin meter nada de naturopatía, sino de la medicina, cómo de pronto el remedio por excelencia que era aquí, que en todas las casas había 2 cajas de aspirina, que te ponías malo con lo que fuera, y te daban una aspirina y te acostabas y te levantabas nuevo, y ahora de pronto eso, ¡pum!, desaparece. Desaparece, y ahora es nada más que paracetamol. Y paracetamol y paracetamol. Es decir, y ahí lo vemos. Es decir, que el paracetamol no es de aquí, el paracetamol se descubrió en Estados Unidos, ¿no? Se le dio forma allí. Y de pronto se encargan la industria farmacéutica de aquí. Bueno, al final, para que veamos incluso más, ¿no? La aspirina que la convierte. Ahora hay en mucha gente, en muchas casas, ácido acetilsalicílico, ¿no? Y ahora no se llama aspirina, se llama Adiro, ¿no? Es Lo verdad. curioso, ¿no? Para todo el problema cardíaco, para toda la gente que ha tenido, en fin. Entonces, es lo mismo. Y ahora, ¿por qué no se puede seguir llamando aspirina? Es decir, a que sea cardiópata, ¿por qué no puede tomar aspirina? No, tiene que tomar Adiro. Es lo mismo. ¿No? Es muy curioso eso, ¿no? Eso a mí me hace replantearme muchas cosas, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que busco? ¿No? Y es que es complicado el saber dónde está la realidad en ese aspecto. Si nos paramos a pensar en toda la industria farmacopea, ¿no? Es meterse en camisa esa de 11 varas, ¿no? Y aparte es que no pueden ni hablar. Los que si ahora nos podemos hablar de esto, probablemente este vídeo hasta lo quiten, ¿no? Es decir, a esos niveles llega esta historia, ¿no? No Y, ves. y bueno, ya que estamos hablando de medicamentos, hablemos de la homeopatía. Vamos a meternos de lleno aquí, ¿qué pasa? Ya, lleno. La Eh, homeopatía tiene una corriente que dentro de la mismo gremio de naturópatas hay mucha gente que no confía en ella, ¿sí? ujú, Y después hay otros muchos que sí. Después hay muchos médicos, bueno, aquí en España han llegado hasta quitar el máster que estaban impartiendo en la Universidad de Barcelona, ¿no? mm, Es decir, que era un máster de posgrado para licenciados en medicina, en farmacia y demás, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que ¿funciona la homeopatía o no funciona? Es que depende, porque a mí me ha funcionado muchas veces. Es decir, y es lo que hablamos. Si vamos a probar y vamos a tal, ¿no? Hay todos unos estudios, hay
que no están basados en la ciencia, en el estudio científico, en el doble ciego, porque no se puede hacer, porque es muy difícil de hacer, ¿no? En ese caso, es igual que la acupuntura, no se puede demostrar nunca científicamente, porque ya se ha intentado y claro, cuando tú pones una aguja en un punto, ese punto, esa célula tiene información de todo el embrión. Entonces, ya da igual donde pongan la aguja, ¿no? Entonces ya es muy difícil de demostrar, etcétera, etcétera. Es decir, es diferente, hay que inventar y me imagino que se desarrollará con el tiempo, si interesa, evidentemente, una nueva forma, fórmulas científicas que le dé cabida a todo lo que realmente sea útil o no, ¿no? La homeopatía, yo he tenido casos con la homeopatía que han sido espectaculares, ¿no? Espectaculares. Y bueno, ¿funciona o no funciona? Bueno, yo qué sé, si es que a mí ya, de verdad, que es que me he tirado muchos años intentando de entender, comprender las cosas de cómo funcionaba. Yo ya de eso ya paso. Es decir, mira, prueba esto si te apetece, a ver qué resultado tiene. 3 días te funciona, si no, pues lo dejas, ¿no? Oye, pues esto me está funcionando, pues tómatelo, ¿vale? Es decir, que es que las flores de Bach funcionan o no funcionan. Pues aquí estaríamos diciendo que estamos dando agua con coñac, ¿no? Claro. Pero ¿funciona o no funciona? Hay mucha gente que le está funcionando. Entonces, oye, pues para adelante, ¿no? Úsalo, ¿no? Es la historia esa. El intentar demostrar de que la naturopatía sirve, de que de la homeopatía sirve y de que la acupuntura sirve, yo ya me cansé hace muchos años y ya ahí no entro. Es decir, son diferentes técnicas que tú haces, practicas y tienen un resultado. Si tiene un resultado, para mí es correcto. Si el resultado que vamos buscando es el adecuado, claro. Entonces, ya no me planteo nada más, ¿sí? Lo que tú dices, la guerra que ha habido con eso, ¿no? Los suicidios de un tío tomándose una caja de pastillas de sedatif en un programa de televisión, ¿no? Ujú. Es decir, el principio de la homeopatía dice que no es cantidad, que es tiempo, ¿no? Entonces, ahí ya estaba incurriendo. Pero bueno, eso queda muy llamativo, queda muy, como muy fantasioso, como que mira qué guay soy y ya está, y que soy un científico de pro, ¿no? Que ya me van a dar el premio Nobel. Pues mira, pues muy bien, chicos, muchas felicidades, ¿vale? Al fin y al Pero cabo no se, me moleste, a mí no me moleste, déjame en paz. al fin y al cabo se trata de eso, si funciona o no funciona. Básicamente, si te funciona, adelante. Yo, por ejemplo, he visto también muchísimos casos espectaculares a nivel con homeopatía, pero una cosa que me ha resultado también súper interesante es la homeopatía aplicada a reino animal, por ejemplo, y cómo le comen la cabeza a un caballo, o a un perro, o a un gato, y sin embargo le funciona. Mm. Entonces, oye, si le funciona, pues no sé, es cuestión de darle un par de vueltas a ver qué está pasando ahí, ¿no? Es igual que, Sí, depende, podemos tener argumentos para echarla, desbancarla o para encumbrarla, da igual. Es decir, porque es que hoy en día estamos también en este tipo de sociedad, que tú ahora, bueno, curiosamente está pasando con los coches eléctricos, ¿no? Es decir, de pronto viene Tesla, que plantea un coche, por ejemplo, yo no entiendo mucho de coche, pero el megacoche eléctrico, ¿no? El Tesla, ¿no? Bien. Y te coges cualquier red social y hay gente que está tirando los Tesla, que se queman, que arden, que no sé cuánto, y el otro que está con el Tesla que no caga. Es decir, y ujú, esa es la dualidad o la esquizofrenia que tenemos hoy en día en la sociedad, de que de pronto es el coche mejor del mundo y para otros es el peor del mundo, y ya está. Y ahora, ¿cómo vas a convencer a alguien de que, al que se le ha pegado fuego, cómo le vas a convencer de que es el mejor coche eléctrico ya del ves. mundo? ¿No? Y al otro que tiene el coche, que se ha gastado una pasta y que lo tiene allí liadito en un lazo, ¿cómo le va a decir que el coche se le va a quemar? Es decir, y esa es así una realidad lo que yo estoy viviendo últimamente, ¿no? Esa dualidad social, esa enfrentamiento de dos polos totalmente opuestos, ¿no? Que además no se van a poner de acuerdo nunca. Es decir, lo comparo con la política también, ¿no? Eso es extrapolable a muchos sitios, ¿no? Porque la política, el que es de izquierda nunca va a votar a la derecha y el que es de derecha nunca va a votar a la izquierda. Y eso es matemático, vamos, es decir, hay una población flotante que se decide, dependiendo de cómo le dé el aire esa mañana de las votaciones, qué papeleta coge, pero hay el grueso de los de izquierda van a seguir siendo de izquierda y por muchas cosas que hagan mal a la izquierda, no las van a ver. Es decir, que, mire usted, es que lo están haciendo fatal, que no, hombre, que no, mejor que lo otro, ¿no? Igual que lo otro de la derecha, lo mismo, ¿no? Entonces, es una historia que, era, ¿qué te vas a poner a discutir de política con alguien? ¿Para qué?
Es decir, primero pregúntale, saca qué bandera, tú, macho, ¿qué bandera tienes tú? ¿No? ¿La roja o la azul, no? Y ahora a partir de ahí, a lo mejor, de una manera más inteligente y más pausada, podemos plantearnos cómo lo hacemos, ¿no? Pero es absurdo totalmente intentar de convencer a alguien o darle datos y que reflexione esa persona y que decida que va a cambiar la opción de su voto, ¿no? Y eso pasa con todo. Es que para mí ahora mismo es lo que está pasando en todo, ¿no? Desde el coche, desde la política, desde la medicina, ¿no? En ese sentido, ¿no? Después también, ahora la medicina, ¿no? Se está, digamos, como naturalizando la medicina alópata. Es decir, el tema de, por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? La ansiedad. Si tú a una persona con ansiedad le recomiendas valeriana, por ejemplo, no estamos haciendo nada. Estamos haciendo alopatía. Porque además la valeriana es una planta que es hipnótica y súper adictiva. Mm. Entonces, ¿qué locura estamos haciendo, no? No, no, pero es que yo soy muy natural, es que yo tomo valeriana. Perdona, tú no eres natural, tú no estás haciendo una medicina natural, ¿eh? Tú estás poniendo un parche a esa ansiedad. Que sí, que tienen una... Las cosas, mira, en la medicina funcionan por la fuerza que tienen. Es decir, ¿por qué funciona, por ejemplo, un analgésico? Porque pesa más que el dolor, ¿sí? Es decir, si los ponemos, por ejemplo, con una psoriasis, ¿no? ¿Qué funciona para una psoriasis? El corticoide, que es automático. ¿Por qué? Porque pesa más. Pero realmente, ¿qué está haciendo el corticoide? Lo que está haciendo es empujándole a la psoriasis para adentro. Cuando el cuerpo lo que la está echando es para afuera, ¿no? Pero le metemos, venga, pon, cortisona, me da igual el nombre, algo que pesa mucho. ¿Y qué hace? Le empujamos para adentro. Y esa psoriasis al final acaba en articulaciones, acaba en huesos, acaba en muchos sitios, ¿no? Entonces, ese es el concepto que hay que tener básico de cuando estamos haciendo naturopatía o cuando estamos intentando vivir de una manera saludable, es que es lo que queremos conseguir. Si lo que queremos es sacar, expresar, manifestarnos, o lo que queremos es tapar, tapar y tapar, ¿no? El sacar es gratificante, es relajante, es compartir. El para adentro es acabar en una burbuja o encerrado tú solo porque no te vas a llevar de acuerdo con nadie, ¿no? Porque realmente si empiezas a analizar la historia del mundo, la historia de aquí, del día a día cotidiano, dices, bueno, ¿y ¿qué hago yo, no? Realmente, ¿qué hago? ¿O a dónde voy, no? ¿O con quién voy, no? Les digo que esto va a ser un enfrentamiento más tarde o más temprano, ¿no? Es que, es que no es poca cosa, ¿eh? Toda esta historia. Que Y la medicina lo que hace es tapar el síntoma, ¿no? Y ya se preocupa el enfermo, ¿no? De curarse solo. Mientras que la Pero la medicina, naturopatía va al Oscar, origen. tampoco, sí, pero tampoco debemos de caer en eso, porque la medicina no es eso. Eso es lo que la han convertido a la medicina. Es decir, la La medicina, alopática, por así decirlo. efectivamente, la medicina es naturopatía, ¿sabes? Mm. Es decir, la medicina auténtica es la naturopatía, ¿vale? Es lo mismo. Lo que pasa es que empiezan a entrar las grandes empresas y venga, prescripciones, prescripciones y prescripciones, ¿no? No, y también está el hecho de que todo es como seccionado, ¿no? O sea, tratan el estómago, pero lo mismo no están teniendo en cuenta que al tocar el estómago están tocando otro órgano, te están tocando el cerebro, te están tocando el corazón, ¿no? Diseccionan el cuerpo como si se pudiera separar, mientras que es todo Así es, holístico, ¿no? así es, Entonces, así es. hasta que no se entienda eso, pues la medicina no va a curar una cosa y te va a salir otra cosa. Como tú dices, te vas a ir por otro lado. Claro. Mira, Claro. yo cuando viene una persona mayor a la consulta, lo primero que hago es, cuando está tomando muchos medicamentos, lo que le invito que vaya es a un geriatra, ¿vale? Entonces digo, mira, es que yo ya estoy harta de médicos. No, espérate. ¿Por qué está harta de médico? Porque va al cardiólogo y le manda no sé cuántas pastillas. Va al digestivo y le manda no sé cuántas pastillas. Va al alergólogo y le manda no sé cuántos, ¿no? Entonces yo lo primero que le digo es, mira, yo te aconsejo que vayas a una visita a un geriatra, ¿vale? Entonces el geriatra tiene el conocimiento integral y holístico de la persona y va a ver que el medicamento están interfiriendo unos con otros.
Entonces, a lo mejor de tomarse 7 cosas, se va a salir de la consulta del geriatra con 2 o con 3 cosas que son las necesarias para ese proceso, ¿vale? Entonces, eso es medicina, bajo mi punto de vista, ¿no? El planteamiento, ¿cuándo viene? Cuando viene la especialización. Es decir, experto en operarte de la primera falange del dedo. Es decir, y los hay. Es decir, y hay auténticas máquinas que son especialistas y son espectaculares, que si te tienes que operar la primera falange del dedo, vete a él, porque lo va a hacer de escándalo, ¿no? Pero claro, es lo que tú dices, ¿no? ¿Dónde está la persona integral, ¿no? ¿Dónde está el resto, ¿no? ¿Dónde está el resto? ¿Quién lo tiene en cuenta, ¿no? Por eso el trabajo, como nosotros no podemos modificar medicación de nadie, yo lo que aconsejo siempre, una persona que viene súper medicada y que sea mayorcita, la mando a un geriatra, ¿vale? Y el geriatra va a valorar muy bien qué es lo que, por dónde vamos a empezar. Y ahí podemos empezar a trabajar paralelamente para que la persona se vaya sintiendo mucho mejor, mucho más cómoda. ¿Mm? Especialización dentro de la medicina ha sido lo mejor que ha podido pasar, pero para mi punto de vista le ha faltado esa cabeza integradora dentro de la persona, ¿no? Es decir, lo que sería el médico de familia, ¿no? Que también ya el médico de familia es que vas tú allí 5 minutos y te vas. Entonces, yo me acuerdo una vez con 14 o 15 años que, no sé, por lo visto estaba muy triste, muy chungo, no sé, estaba raro. Y mi madre me llevó al médico. Médico de cabecera que nos conocía a todos, venía a la casa, lo típico de los médicos, ¿no? Y llego allí a la consulta y dice, ¿qué te pasa? Y no, a mí no me pasa nada. Y mira el médico a mi madre y dice, está enamorado, ¿no? ¿Estás viendo? Yo me quedé así pillado, ¿no? Y era verdad, realmente era verdad. Digo, vale, pues hasta luego, Dios, Dios. Es decir, esa persona te conocía, ¿no? Esa parte personal de conocerte, que te ha visto crecer, que te ha visto desarrollarte, que te ha visto. Pues eso es lo que se ha perdido bajo este punto de vista. Eso es lo que la naturopatía intenta de hacer, pero también ya dentro de la naturopatía estamos muy intoxicados también por el tema de los prescriptores. Es decir, siendo honestos, tanto en un sector como en otro. Es decir, que aquí ya no hay más que menos. Ya, si tú vas a un compañero naturópata, lo raro es que no te vengas con 200, 300 pavos de dinero para gastarte luego en consultas, ¿no? En Sí, remedios, producto. Ujú. en productos. Entonces, bueno, para mí eso no es naturopatía. Estamos corriendo también en el sector ese peligro de especialización, ¿no? Hay quien se especializa exclusivamente, no sé, para no entrar en camisa de once varas, ¿no? Pero digamos, estamos perdiendo esa visión de médico de familia naturópata, por así decir. Sí, sí. Sí, porque hay un momento dado como la naturopatía también es tan amplia y está también fuera de los canales de formación oficiales, entonces tienes que hacer algo como... Aquí también hay un negocio detrás, que es la formación de los cursos. Entonces, no puedes tú comprometerse a alguien a que estudie 5 años, es muy difícil. Es muy difícil. Yo llevo con escuela muchos años y el comprometer, por ejemplo, a un alumno de osteopatía a que estudiara 5 años de osteopatía, eso era para nosotros era imposible, casi imposible. Entonces lo teníamos que partir para venderlo, ¿no? Vendíamos 2 años de estructural, vendíamos un año de ginecológica, un año de visceral y un año de craneosacral, ¿no? Pero plantear un curso de 5 años para alguien eso es imposible de vender, muy difícil. Hoy en día ya quizás algo más sí, es muy fácil, pero en aquella época era imposible. Pues imagínate venderle 5 años de naturopatía y después venderle las diferentes especializaciones, ¿no? Es decir, era una locura, ¿no? Ahora, si empezara un niño estudiando en la universidad, pues venga, yo quiero ser naturópata, o en una formación profesional, en un grado, ¿no? Sería una manera diferente, ¿no? Y después hacer un máster o en técnicas manuales o en técnicas psicoemocionales, o es decir, ya que tuviera una salida y una rama, ¿no? Vamos a ver si algún día pita la flauta. ¿Por dónde debería ir la profesión nuestra, toda la profesión naturopática? Yo creo que hoy en día, con lo que te he comentado, ¿no? Quizá un estudio de grado y después las diferentes especialidades, Me, máster o en... me ¿sabes? refiero ya a los que ejercen ya
a los que estamos ejerciendo, ¿qué visión crees tú que deberíamos tener? Yo, por ejemplo, mi especialidad siempre va a estar más relacionada por mi campo de trabajo fundamentalmente, todo relativo a la mente y demás, pero sí que es verdad que ya automáticamente ese olfato te dice, esta persona hay que hacer tal cosa, o yo siempre voy a trabajar. Yo la verdad que siempre ya trabajo en SC e hipnoterapia, lo hago siempre, ¿no? Es como el pack, siempre va ahí, ¿no? Pero no sé si deberíamos tratar de dentro de nuestra especialidad. Claro, ya es que también me dedico a cosas muy específicas. Quien venga a verme viene casi a tiro hecho, a lo que quiere, ¿no? Pero no sé, una persona que se dedique un poco más amplio, tenga una consulta de naturopatía en general, no sé si deberíamos tener un protocolo entre nosotros, es decir, generar ese cuaderno de bitácora, por así decirlo. Sí, mira, el cuaderno de bitácora, más que un cuaderno de bitácora, lo que realmente sería útil serían los equipos multidisciplinares trabajando juntos, ¿no? Es decir, que una consulta donde haya un naturópata, donde haya un médico naturista, donde haya un osteópata, donde haya un médico chino, donde haya, es decir, sería valorar, ¿no? Después también somos todos muy celosos de nuestra cartera y nos pensamos que los clientes son nuestros y que me van a quitar clientes. No, el cliente no es de nadie. El cliente, nosotros más que clientes deberíamos de tener alumnos. Es decir, nosotros deberíamos de ser formadores de la salud en ese sentido, ¿no? Y pensar que si te derivo a ti a alguien, voy a perder el cliente, es que es de muy tonto, Mm. porque eso es de muy tonto. Entonces yo cuando tengo la necesidad de derivar a alguien, lo derivo sin ningún problema. Mira, vete a ver a fulano, vete a ver a Mengano. Después hay otra cosa que se da mucho, que yo estoy totalmente en contra y cada vez que lo detesto no atiendo a la persona, que es personas que han picoteado por todos lados. Y bueno, y tú, no, sí, el otro día me llegó un chico, dice, no, yo es que estoy viendo a fulano. Digo, ¿pero lo estás viendo cuándo? Dice, no, la semana pasada. Digo, ¿y te ha dado el alta? Dice, no, tengo que verlo dentro de 15 días. Digo, pues vente dentro de 15 días, si te ha dado el alta, porque yo no te voy a atender. Es decir, eso también es algo que el corporativismo deberíamos de interactuar ahí, ¿no? Porque al final son personas que van picoteando por las diferentes consultas, que se conocen todas las técnicas mejor que nosotros, y no hacen nada. Es decir, esperan, van a que le resuelvas tú la papeleta. Mira, chicos, si tú te sigues comiendo 6 kilos de chorizo todos los días, mm, no, ¿no? Y porque tú vayas a fulano, mengano y sutana, no vas a solucionar. Tienes que hacer un cambio en tu vida, ¿no? Y la gente cree que hace cambio yendo a las consultas y pagando las consultas. Y eso no es. Eso no es. Sí. A tu pregunta, Paco, creo que equipos multidisciplinares, eh, espacios donde pudiéramos trabajar todos, y bueno, y ahí elaborando un diagnóstico coherente y adecuado, o una valoración naturopática, llamarle con lo que queramos, donde haya pruebas de detección, donde haya un radiólogo, donde puedas hacer una ecografía, donde puedas hacer una resonancia magnética para ver qué es lo que hay realmente, ¿no? Es decir, que sepamos, es integrarnos en todo, ¿no? A mí me gusta mucho el término que han utilizado los médicos que han decidido, digamos, como dedicarse a otra vertiente, ¿no? Que es la medicina integrativa, ¿no? Me gusta mucho ese término, ¿no? Es decir, pero claro, hay que integrarse todo, ¿no? Y creo que se está consiguiendo poco a poco, no lo sé, no lo sé. Aquí el primero que tendríamos de luchar, que hemos luchado muchos años cuando yo estaba en COFENAC, era el tema de una regulación académica, ¿vale? Donde el chaval que quiera y que decida estudiar naturopatía o necesita estudiar osteopatía o tal, entre por ahí y que se forme de una manera adecuada, con unos temarios universales, digamos, generales para, por ejemplo, Europa, y a partir de ahí, pues ya el ir derivando hacia las diferentes especialidades que pueden hacerse a través de máster o de curso de posgrado, como yo lo veo. La verdad que estoy absolutamente de acuerdo. La verdad que sería ideal. Inclusive generar esa clínica o esos centros donde pueda convivir perfectamente en armonía la alopatía y la naturopatía.
¿sabes? básicamente. Sería algo fantástico, realmente. Y bueno, desde el punto de vista del día a día, de nuestra sociedad, de cómo nos encontramos, ¿qué consejos podemos darle a quien nos esté escuchando, que no esté muy metido en el tema, pero que le empieza a llamar la atención? Te has dado antes unas pinceladas sobre los pilares fundamentales donde deberíamos empezar a trabajar, pero ya desde un punto de vista más de bajar la tierra, ¿qué consejos podrías darle? Mira, yo aquí en estos momentos que estamos viviendo, lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. Para empezar, que apague la tele, ¿vale? Para empezar, tío. Sí, eso es fundamental, ¿no? Es decir, eliminar todo lo que piensas que te puede estar afectando de una manera no adecuada. Eso sería el resumen, ¿no? Entonces tenemos mucho ametrallamiento de información, mucha historia, ¿no? Tenemos el problema de la alimentación, ahora cada vez con más dificultad y con más dinero mucho más caro para familias con una economía normal que no pueden adquirir ciertos alimentos, que se tienen que ir a comer comida basura, por llamarlo de alguna manera. Eh, Todo eso, ¿no? Es decir, en principio, plantearte si lo que estás haciendo es lo adecuado para ti o no. Porque entiendo que el primer paso es hacerte consciente, ¿no? Si realmente es lo que tú quieres y es lo que estás haciendo, ¿no? De una manera adecuada. Entonces, buscar ese ratito de conciencia, de aislamiento del mundo durante 5 minutos al día y valorar si realmente estás haciendo lo que tú entiendes que es adecuado para ti, ¿no? En el sentido de la información que estás recibiendo, de la nutrición que estás recibiendo, del ejercicio que estás elaborando, es decir, de cómo integrarte dentro del mundo de una manera lo más ergonómica posible, ¿no? Dentro para que nos sintamos mucho más cómodos, ¿no? Y mucho más útiles a la hora de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Estoy recordando un caso que he tenido de esta misma tarde, en el cual, bueno, salió un tema ciertamente relacionado. La persona necesitaba un cambio, una persona relativamente mayor, ya estaba a punto de jubilarse, pero su salud había empeorado muchísimo, ¿no? Y lo único que necesitaba era hacer un cambio de alimentación. Bueno, lo único, que una de las cosas más evidentes, necesitaba hacer un cambio de alimentación, ¿no? Y me dijo una frase que la verdad que me pareció muy interesante porque resume mucho lo que estamos viendo ahora, ¿no? Yo le decía, pero lo que necesitamos no es tanto tener fuerza de voluntad, porque desde mi propio punto de vista la fuerza de voluntad no es más que una excusa, porque yo le decía, por ejemplo, tú estás a punto de jubilarte, llevas toda tu vida trabajando desde que tenías 14 años. Dice, y le dije, ¿ya has ido un solo día a trabajar porque tengas fuerza de voluntad? Me dice, no, he ido porque había que ir. Digo, ¿y ahora por qué me dices que no tienes fuerza de voluntad para cambiar ese hábito de comida? Dice, porque no soy capaz. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque es que tengo tantos niveles de frustración que esto es lo único que me hace ser feliz, ¿no? Mm. Y me pareció interesante si lo extrapolamos ahora al mundo, porque queremos sanarnos, queremos curarnos, queremos llevar una vida lo más saludable posible, pero cada vez hay más niveles de frustración Mm. en todos los aspectos. Es como que se van Mm. magnificando, ¿no? Entonces, esto se va generando aquí un conflicto, ¿no? ¿Cómo puedo yo cambiar este hábito alimenticio o cambiar este hábito de lo que sea si es lo que me está transmitiendo placer al fin y al día, ¿no? Y quizás la historia empezaría a trabajar más de cómo puedo hacer que esto que estoy viviendo, cómo lo puedo gestionar, de qué forma lo puedo gestionar, para que esto después me permita hacer ese cambio a nivel de alimentación o lo que sea, ¿no? No sé cómo lo veis. Yo lo que veo es que lo fundamental que tenemos que aprender es a ver qué es lo que necesitamos para ser feliz. Es decir, y me voy a una palabra muy, muy amplia, ¿no? Es decir, ¿tú qué necesitas? ¿No? Ese hombre que necesita, tomarse una cerveza cuando salga con sus colegas o sus amigos, tómatela, tío, tómatela. Es decir, no empecemos castrando cosas, sino vayamos dándole puertas, ¿no? Es decir, vayamos destensionando, ¿no? Es Ujú, decir, un término que nosotros usamos mucho cuando hablamos, ¿no? Es decir, no se puede tensionar tanto a la gente. Tú no puedes llegar ahora a decirle esto y esto, no tiene ningún sentido.
la persona se va a sentir tan abrumada y dice, anda ya, tío, no, yo no soy capaz de hacer esto, ¿no? Yo cuando hablo de adicciones, ya sabes que lo que digo que la persona que es adicta no va a dejar de ser adicta en su vida. ¿Cuál es mi misión como educador de la salud? Que busque una adicción diferente y que no le haga daño y que no le perjudique, ¿no? Es decir, si es adicto a los porros, pues hacerlo adicto a que pase por la orilla del mar todos los días, por ejemplo. ¿no? Claro, porque la adicción ya la tiene, da igual, ya, ¿sabes? Lo que le muestre. Personas que tienen que correr 12 kilómetros todos los días antes de dormir también es una adicción, ¿no? Mm. Pero es más sana, por ejemplo, que el alcohol, las drogas, ¿no? Y el rock and roll, ¿no? Es decir, que, por no decir otra palabra, ¿no? Es Sí, decir, sí. entonces, la persona que es adicta, lo único que necesitamos es buscar la adicción que sea más o menos graciosilla y adecuada a nuestro modo vivendi. Pero tú no puedes decir, venga, te encierro aquí en un centro de no sé qué. No, porque cuando salga va a tener muchas probabilidades de volver. Voy a contar una anécdota al respecto. Tuve hace unos días, una persona me venía también por un problema de adicción, ¿no? Y bueno, había pasado una crisis bastante grande al respecto. Y fue una frase que me pareció muy interesante, pues llevaba consumiendo muchísimos años y una sustancia muy adictiva. Y en ese momento le pregunté si había dejado de consumir alguna vez. Y me dijo que sí, que había estado 3 años internado en un centro. Pero nada más terminar el tratamiento en ese centro, volvió a consumir. Y le pregunté que el por qué volvió a consumir. Me dice, porque yo no quería vivir, literalmente, porque me habían quitado. No me podía relacionar con personas que pudieran estar en el mundillo. No podía pasar por la puerta de bares, ni de discotecas, ni de nada. No podía llevar dinero en el bolsillo. No podía hacer esto, no podía hacer lo otro. Tenía nada más que hablar de temas amables, es decir, no podía hablar de temas que puedan estar en relación con drogas de ningún tipo. Dice, claro, me empezaron a limitar, 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 limitar tanto que yo no quería vivir. Al fin y al cabo se trata de eso, de lo que tú decías, de ver cómo podemos hacer de destensar, pero que realmente podamos encauzar esa adicción o lo que sea, esa desarmonía, esa disfunción o lo que sea, ¿no? Ujú. Y al fin y al cabo, todo se trata de encontrar ese término medio, de que no podamos tratar de cortar el árbol, porque a lo mejor lo que tenemos que hacer es arreglar una ramita, ¿no? Básicamente. Entonces, Sí, sí. Y mostrarle a que la persona tenga la capacidad de descubrirse otros aspectos, ¿no? Que no todo es tan chungo, ¿no? Es decir, que hay cosas muy bonitas, ¿no? A las cuales atender, ¿no? Ahí es donde está la verdadera figura del educador de la salud, realmente, ¿no? No de un castigador que te limita, no comas esto, no hagas esto, no digas esto, no sé cuánto. No, no, no. Para mí no. Es decir, vamos a hacer algo, vamos a buscar algo divertido dentro de tu vida, ¿no? Yo sé que es difícil, porque es muy difícil, pero queda de vez en cuando con un colega a comer, ¿no? Y te tomas 2 cervezas, que no pasa nada. Ese es el concepto. Lo que no puedes estar todos los días con colegas comiendo, hinchándote de cerveza y, ¿no? Y de pizza o de, ¿no? Esa sí, es la sí. diferencia. Muchas veces se piensa que el vivir saludablemente debe ser la excepción. Cuando ya estás saturado, no, venga, voy a hacer dieta 3 mesecillos, pero después vuelvo a lo salvaje. Cuando vivir saludablemente debería ser lo natural y lo salvaje la excepción, ¿no? Pero al final se le tiende a dar la vuelta a ese aspecto. Claro, Es como claro. los anuncios de la televisión, ¿no? Siempre hay un concepto en marketing que se llama el 90 días. Yo esto es algo que aplico mucho en mis consultas. Siempre trato de decirle tú, por ejemplo, he tenido mucha gente para quitarse de fumar y siempre le decía el concepto 90 días. Digo, mira, cuando tú estás viendo un anuncio de coche, tú vas a ver el 90% del anuncio es el coche, de lo que te están vendiendo. Y el 10% la letra pequeña que va saliendo por debajo de la pantalla. Digo, eso mismo tienes que hacer con el tema de si quieres dejar de fumar. Ejemplo, tú imagínate que tú quieres viajar a Nueva Zelanda, no se me ocurre otro destino más lejano, y yo soy la agencia de viajes. Me voy a tirar 50 minutos del tiempo, si vamos hasta una hora, hablándote de las maravillas de Nueva Zelanda. Y mira qué bonito, y mira qué viaje, y mira qué excursiones y demás.
Y la letra pequeña, cuando ya va a terminar, te digo, pues mira, son 6.000 eurillos de nada por persona, tenéis 26 orillas de viaje. Algo Cuando cerquita. llega, cuando llega al aeropuerto después de 500 escalas, nada más que tenéis 2 horas de autobús hasta vuestro hotel, pero mirad que hoteles, mirad que no sé qué. La persona, como ya está se ha metido en la idea de que quiere viajar porque ya hay mucho tiempo que lleva programándoselo mentalmente, la letra pequeña no lo ve. Ya. Pero, ¿y si lo hacemos al contrario? ¿Y si me vinieran y yo dijera, bueno, ¿queréis ir a Nueva Zelanda? Pues me tiro 50 minutos hablándoles sobre catástrofes aéreas, sobre robos de maletas, sobre la gente que se ha perdido, en fin, todo lo relativo a eso. Y los últimos 10 minutos digo, pero mirad qué hoteles, mirad qué no sé cuándo, ¿no? Y ya te dicen, yo no me quiero mover de España. Yo, eso mismo es lo que yo digo, si tú quieres dejar de fumar, enfócate en el 90% positivo. ¿Cómo te vas a ver cuando llega a tu destino? Sin fumar, sin tener que estar en la, yo qué sé, saliendo de la puerta, dejando una conversación a media en un bar o cualquier cosa. Pero ya se plantean ese 90% en lo negativo. Ostras, ¿ahora qué va a hacer cuando ya no tenga tabaco? Cuando no sé cuánto, cuando esto, cuando lo otro, cuando esté con el cafelito. Por lo tanto, al fin y al cabo lo que se trata es de cambiar el punto de enfoque en todo lo que hacemos. En este caso a nivel de la adicción, pero puede ser en cualquier otra cosa, sea lo que sea. Al fin y al cabo Ujú. siempre no podemos cambiar lo que sucede, pero siempre vamos a poder cambiar el cómo lo gestionamos, desde qué punto de partida vamos a partir, ¿no? Entonces eso creo yo que es lo interesante en este aspecto. Bueno, ahora ya también al tema de la adicción le da una vuelta más, ¿no? Es decir, que, porque ahora ya he decidido que no somos adictos a los elementos, Qué bueno, sino eso no, a las emociones que nos hacen tapar esos elementos externos, ¿no? ingeniero, ya Entonces, tenemos aquí otro tema para que la notes, porque vamos a sacar a Curro, lo traeremos otro día para hablar exclusivamente de adicciones. la adicción es muy interesante porque es ese el tema, ¿no? Es decir, tú no eres adicto al tabaco, tú eres adicto a sentirte solo y a estar, ¿no? Y necesitas la compañía, necesitas el sentirte que entre ese halo caliente por tu boca, el sentir contacto en tus dedos, en tus labios, ¿no? Entonces ya no hay adicción, yo ya no trato adicciones a elementos, trato a la persona, la adicción de la persona, Qué y bueno. esa adicción es emocional. Claro, y al fin y al cabo la emoción es lo que va generando el anclaje, básicamente. No Claro. hay otra. Mm. Y si no hay emoción, de hecho, no hay anclaje. Claro. Entonces, si en vez de tratar al elemento, lo que trabaja es sobre la emoción que genera el anclaje, pues narices Eso. se te cae. Qué bueno, qué Mm, interesante. mm. Pues así, apuntado está, otro día vamos a trabajar sobre este tema. Además Muy que estoy bien. seguro que mucha gente lo va a agradecer. Bueno, Curro, no te quiero quitar mucho tiempo, que sé bueno, ya es tarde cuando estamos grabando este programa y, en fin, no te quiero hacer trasnochar demasiado. Me gustaría hacerte una pregunta que hizo el invitado anterior, además que va mucho en relación con temas que has tocado hoy. Y la pregunta, él no sabía quién venía, ¿no? La pregunta fue, ¿cómo cree él, refiriéndose al invitado que venía hoy, así en este caso tú, que podríamos mejorar la felicidad en todo lo que nos rodea? Y algo Ujú. que yo creo que casi que ha respondido ya, ¿no? Bueno, pero yo, mira, yo escuché una vez una frase que no sé quién la dijo realmente, que dice que la felicidad es la ausencia de deseo. Qué bueno. ¿Mm? Así le contesto al compañero anterior, ¿vale? ¿Y se te ocurre alguna pregunta para lanzarla a la siguiente persona que venga? Sí, me voy a ir en otra dirección, ¿no? Que para qué sufrimos mientras sufrimos. ¡Ay, qué bueno! Apúntatela ahí, ingeniero. Qué bueno, además que va a ser interesante. No voy a develar todavía quién viene, pero no es de nuestra cultura, pero va a ser interesante porque quizás lo vea desde otra perspectiva diferente. Ujú. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti, Un gracias placer. a No he ti. dejado de hablar, no he dejado de hablar, tío. ¿Qué Y coño hay eso es lo carrerilla? No bueno, sí, veas. eso es lo bueno. El pecado hubiera sido que no te hubiéramos dejado hablar a ti. Entonces, madre mía. Pues de Oh. verdad, Curro, un placer inmenso, como bien sabes, yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento hacia ti. Desde que te conozco fuiste una bendición total en mi vida.
y lo quiero decir públicamente, ¿no? Así que de verdad, muchísimas gracias. Gracias por Tú todo lo también que... para mí, Paco. Tú también Muchas, para mí. muchísimas gracias. Gracias por todo lo que me regalas, porque es un regalo continuo cada vez que hablo contigo y gracias por permitir tenerte aquí en este humilde podcast, que es de verdad otro regalo y espero que te tengamos muchos días más. Pues nada, cuando queráis. Oye, y algo también interesante. Le iba a hacer una pregunta al invitado de nuevo, el próximo, pero os la voy a hacer a vosotros. Que ¿cuándo hacemos la comida de empresa? Pues cuando tú quieras, porque ya hemos visto que es necesario, que hay que hacerla, que hay que tomarse sus 2 cervezas correspondientes Claro, claro. y hay que hacerlo, si no se enquista, salen cicatrices y Eso no. la liamos, Paco, la liamos. Exactamente. Así que Bueno, nada, pues muchísimas gracias. Me alegro de veros, me alegro de oíros y que aquí estoy a vuestra disposición, ¿vale? pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias Gracias a a todos los que vosotros. nos estáis viendo y no olvidéis. Buenas Ah, y noches a todos. antes de que nos vayamos, una cosita, Curro, ¿dónde te puede encontrar la gente? Ya, bueno, en tu nombre ya se está viendo tu página web, pero si Sí, quieres decir yo alguna estoy, de tus redes. yo estoy en Málaga. Francisco Ujú. Lucena, Curro Lucena, Sí, no y me sé. refiero, si quieres dar redes sociales o franciscolucena.com. Sí, franciscolucena.com, ahí estará mi teléfono y que cualquier cosa, ahí estoy, ¿vale? A vuestra Eh, disposición. estupendo. Bueno, ya sabéis que podéis seguirnos en Instagram como erescapaz.oficial. También podéis seguirnos en Facebook como Eres Capaz by Paco Bermúdez. Y bueno, también recordad que podéis seguir este podcast a través de iVoox, Apple Podcast. Podéis seguirnos en Spotify, en YouTube. Y en fin, donde os dé la gana, suscribiros, que nos hemos propuesto como reto llegar este año al millón. Sí. Así que nada, que muchísimas gracias y nada, nos vemos en Eres Capaz by Paco Bermúdez. Muchísimas gracias a todos, a todas, que tengáis un Muchas felicísimo gracias. día. Nos vemos en 15 Hasta días. luego. Adiós, Chao. adiós. Chao.